Antonio José Bolívar Proaño sabía leer, pero no escribir. A lo sumo conseguía garrapatear su nombre cuando debía firmar algún papel oficial, por ejemplo, en época de elecciones, pero como tales sucesos ocurrían muy esporádicamente, casi lo había olvidado. Leía atentamente, lentamente juntando las sílabas, murmurándolas a medias voz, como si las paladeara, y al tener dominada la palabra entera la repetía de un viaje. Luego hacía lo mismo con la frase completa, y de esa manera se apropiaba de los sentimientos e ideas plasmados en las páginas. Cuando un pasaje le agradaba especialmente lo repetía muchas veces, todas las que estimara necesaria para descubrir cuán hermoso podía ser también el lenguaje humano. Leía con ayuda de una lupa, la segunda de sus pertenencias queridas, la primera era la dentadura postiza. Así arranca el tercer capítulo de Un viejo que leía novelas de amor. Los capítulos 3 y 4 podíamos juntarlos en uno solo y por lo menos en una sección bajo el título de Flashback de cómo Antonio José Bolívar llegó a ser quien es en los primeros dos capítulos. Ya tuvimos la presentación de una intriga inicial, unas víctimas de homicidio en un caso policial donde el asesino es una tigrilla y la preparación o la sensación de que va a salir una expedición a buscarla en algún momento. Pero eso queda suspendido en los capítulos 3 y 4 para explicarnos quién es Antonio José Bolívar Proaño, cómo llegó a ser quien es, cómo llegó hasta ahí, hasta el idilio. Entonces, los capítulos 3 y 4 son un largo flashback en lo que comienza por el actual lector de novelas de amor, de su capacidad de saber leer pero no de escribir, y de esa forma particular de lectura en la que lee lentamente, silabeando, paladeando cada una de esas palabras, como si las saboreara, y después las relee una vez más. Esto me hace acordar a una película muy hermosa que seguramente muchos de ustedes han visto, que es Mis tardes con Marguerite, esa película en la que trabaja Gerard Depardieu, de hace ya 10 años, creo que es del 2010 la película. Y precisamente en esa película, una de las novelas que Marguerite, la viejita de la película, la señora de 95 años, la lectora, le leía a este personaje hosco, pero sensible de Gerard Depardieu, le leía libros. Uno de los libros que le lee es precisamente Un viejo que leía novelas de amor. Seguramente muchos la vieron y no recuerdan esta escena en un episodio que se da en la residencia donde vivía Marguerite. Ahí le lee algún fragmento de un viejo que leía novelas de amor. Y ahí se da una discusión bastante interesante sobre el dolor que provoca el saber, ¿no? Antes Gerard no era consciente, el personaje Gerard no era consciente, Germán creo que se llama, no era consciente de determinadas cosas y el no ser consciente de esas cosas lo hacía feliz. Y ahora que es consciente de determinadas cosas, eso le ha provocado dolor. En determinado momento anterior a la película, Marguerite le dice que la lectura, que él es un buen lector. Pero ¿cómo? Dice Gerard, si yo no he leído, la que he leído es usted. No, pero sabes escuchar. La gran parte de la lectura implica escuchar. Y acá voy a esta parte de la lectura, de la forma de leer de Antonio José Bolívar Proaño. Antonio José Bolívar escucha, necesita escucharse. Escuchar no solo lo que lee, sino que creo que escuchar lo que está ahí adentro y que las novelas le van revelando, de lo que está ahí adentro de él y de lo que está afuera, sobre todo el rechazo a lo que está afuera, que volveremos sobre eso más adelante. Entonces, los capítulos 3 y 4 son un largo flashback en los que nos explican cómo José Bolívar se volvió esas dos cosas que aparecen en el título: un viejo experto, ¿no? Alguien con experiencia en la selva, y el lector. El capítulo 3, si bien comienza con el tema de la lectura y su vinculación, en este caso su descubrimiento de la lectura se da en el entramado corrupto de la política, que andan comprobando quién puede leer 3 palabras para hacer los votantes y hacerlos votar lo que ellos quieren. Después
de decir este dato y cómo descubrió que sabe leer, en realidad después se va a otras cosas, se va a la experiencia en la selva, a su relación con la selva y a todo su conocimiento que ha adquirido de ella, sobre todo a partir de los indios Shuar. Es una es un episodio, el capítulo 3 es un momento muy cinematográfico. Hay una recorrida por la choza de la mirada del narrador, se detiene en un retrato, la descripción de ese retrato en determinado momento, primero por las pertenencias, las escasas pertenencias, el retrato, y en el retrato una mujer. Esta mujer ha sido Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otávalo. Ella también tiene un nombre larguísimo como Antonio José Bolívar, quien fue la esposa de él. Nos cuenta su historia, de cómo los casaron muy jóvenes, arreglaron ese compromiso, de sus problemas económicos, de sus problemas de no poder lograr un hijo, de las habladurías que se daban en el pueblo a partir de eso, y la necesidad de huir del pueblo a partir de esas habladurías y a partir sobre todo de una propuesta bastante indecente que le hacen al ahora viejo Antonio José Bolívar, de que su mujer, bueno, se embarace en una fiesta de carnaval, porque quizás el problema sea él. Huyendo de toda esa mezquindad, ese chusmerío, ese ambiente enrarecido del pueblo, se van en un viaje larguísimo, que es, creo, un indicador de que están pasando de un mundo a otro. Un viaje larguísimo, decía, a la selva. Después viene toda la descripción de lo dificultoso que fue establecerse en la construcción del rancho, tratar de plantar algunas semillas que el Estado le daba para favorecer la población de esos lugares, el enfrentamiento con la naturaleza. Ellos cortaban y la naturaleza volvía a crecer. La selva parece hablar, decir, bueno, no pueden conmigo, por lo menos no de a dos, ¿no? Después, cuando lleguen al idilio un montón de gente más, la civilización traerá el desierto, como dice por ahí el narrador. Como los indios Shuar se acercan generosamente a ayudarlos a ellos dos en estos inicios, como a los 2 años Dolores Encarnación muere víctima de las fiebres, y ahí el personaje queda solo maldeciendo el lugar, tratando de odiarlo, de pensarlo, imaginarlo, incendiándose, quemándose, pero a su vez es un odio que se va disipando, que no llega al lugar, que es impulsado por ese dolor inicial de la pérdida de Dolores, pero no es hacia ese lugar. En realidad, en el momento se da cuenta que no es la selva lo que odia. El acercamiento con los Shuar se va dando cada vez más cercano, más íntimo, y ahí se da ese aprendizaje, ¿no? En ese intercambio con los Shuar es que él comienza a ser como ellos, pero no uno de ellos. Hay pasajes muy bellos, poéticamente descritos. Sepúlveda no es uno de esos escritores barrocos, excesivamente poéticos y líricos. Creo que sabe dosificar en qué momento aplicar esa poética, aplicar esa poesía, y una poesía que va acorde a lo que está contando. Voy a leer un fragmento para que se vea esto. Es relacionado con la mujer. La mujer, Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán Otávalo, vestía ropajes que sí existieron y continuaban existiendo en los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad. Una mantilla de terciopelo azul confería dignidad a la cabeza, sin ocultar del todo la brillante cabellera negra partida al medio, en un viaje vegetal hacia la espalda. ¿Qué quiero decir con esto de una poética adaptada a la historia que se está contando? Está adaptada al lugar. La descripción metafórica en imágenes proviene del propio espacio donde se desarrolla la historia. Miren cómo describe a la memoria esa recurrente, que está ahí todo el tiempo y no lo deja escapar. En los rincones porfiados de la memoria, en los mismos donde se embosca el tábano de la soledad como desencadenante de esa memoria, que es insistente, persistente ahí, y que de alguna manera lo atormenta. Por otra parte, la descripción de la cabellera de Dolores es un viaje vegetal hacia la espalda. Preciosísima imagen de la descripción de esa larga cabellera de Dolores, que parece confundirse con el paisaje selvático también.
Uno de los grandes temas de este capítulo y del libro en general es la soledad entonces del personaje, la soledad a la que ha sido condenado en este viaje y el viaje de aprendizaje que se inicia ahora en compañía de los Shuar. La vida en la selva templó cada detalle de su cuerpo, adquirió músculos felinos que con el paso de los años se volvieron corriosos. Sabía tanto de la selva como un Shuar, era tan buen rastreador como un Shuar, nadaba tan bien como un Shuar. En definitiva, era como uno de ellos, pero no era uno de ellos. Esta es la frase fundamental que lo define y que marca su soledad y que la retomaremos al final de este análisis. El personaje de Antonio José Bolívar no pertenece a ninguno de los mundos, ni al mundo de los blancos ni al mundo de los indios, y esa es su soledad trágica en definitiva. Pero en esta instancia parece ser que perteneciera al mundo de los Shuar. Se da ese acercamiento, ese aprendizaje de cómo relacionarse con la naturaleza, de cómo obtener de ella sin explotarla, sin destrozarla, manteniendo un equilibrio entre lo que caza y lo que se mantiene en la selva para posibilitar la reposición. Se da un aprendizaje de la cultura de los Shuar, que va desde el relacionamiento con las mujeres, desde la forma de, por ejemplo, fabricar el curare, el veneno, de emplear la cerbatana, un montón de aspectos que van más allá de lo estrictamente práctico, que se rompen cuando él intenta pagarle su deuda al compadre que ha sido herido fatalmente, a su compadre Nuñinho, que ha sido herido fatalmente por un blanco y que debe cazar en reposición, en justicia, ese pago de todo lo que han hecho los Shuar, al curarlo de un veneno que él, ¿no? ¿Se acuerdan que él ha sido mordido por una serpiente y estuvo muy grave y los Shuar lo curaron? Entonces necesita pagar esa deuda a su compadre y al todo el pueblo Shuar, cobrando de alguna manera venganza, trayendo al blanco que lo ha herido antes de que él muera. Pero claro, lo que no sabe es que debe traerlo con las armas de los Shuar, cazarlo con el curare, atraparlo con el curare y no con la escopeta. Se da toda la descripción de las circunstancias en las que se vio obligado a matar al otro en defensa propia con la escopeta, pues había fallado, no había dado de lleno con el curare, con la cerbatana, y bueno, trae el cuerpo del cazador herido, muerto ya cuando llega hacia Nuñinho, pero muerto por las armas del blanco, ¿no? Entonces ahí no puede darse esa justicia reparadora que Nuñinho necesitaba y de alguna manera, sin saberlo, él lo estaba condenando a no morir, a una existencia donde su espíritu vaga preso de diversas criaturas ahí en la selva, pero no a una paz, ¿no? No puede morir en paz Nuñinho, su compadre, y ahí es cuando todos los Shuar le dan la espalda a Antonio José Bolívar Proaño. El capítulo 4, decíamos, es otro flashback que explica cómo Antonio José Bolívar se ha hecho lector. Retoma el capítulo anterior, ya José Bolívar retorna al idilio, pero un idilio que está mucho más poblado que cuando él llegó, porque cuando él llegó no había nada y ahora que él se ha ido unos años a la selva y retorna al idilio, ya está mucho más poblado y bueno, ahí no encuentran mucho que hacer. Ahora en una segunda parte retomamos con el capítulo 4.